Pero yo quiero, antes de empezar a entrar en materia, mientras abrimos nuestra Biblia en 1 Corintios capítulo 7, hoy nos toca el versículo 8. Yo le dije que en el capítulo 7 íbamos lamentablemente que extender unos 3 o quizás 4 semanas, porque el tema del matrimonio, soltería, viudez es importante. Para Dios, para la iglesia, para usted y para mí. 2 cosas. Ni el soltero ni el casado es más bueno o malo que el otro. Esa fue la conclusión de Pablo. ¿Es bueno no tocarla? Buenísimo. ¿Es bueno tocarla? Mejor. Buenísimo también. Entonces Pablo, ni fu ni fa. ¿Es bueno o no es bueno? Es bueno las dos. ¿Y cómo te explicó cuál es el malo? Ninguna de las dos. Puede ser malo uno, puede ser malo el otro. Puede estar malo esto o puede estar bueno aquello. Entonces Pablo llegó a esa conclusión. Y segundo, que ni el soltero ni el casado es más espiritual. Que los griegos no podían decir, atente, tú tienes que ser un ascetista, no toques, no hables, no comas, no hagas nada. Y tú vas a ser más espiritual que estos que tocan y comen. Y Pablo dice, están volviendo locos. Esto no tiene nada que ver espiritualmente. Porque el soltero puede estar mal espiritualmente y el casado puede estar mal espiritualmente. Entonces, ni el casado ni el soltero es más espiritual el uno que el otro. Poniendo eso en contexto, vamos a leer del versículo 8 al versículo 17. Digo pues, dice Pablo, varias veces lo hace en toda la epístola, y después dice, digo pues a los casados, digo pues a las viudas, le digo pues ahora a los solteros, ¿qué quiero que le diga? ¿Qué quiero decirle? Que permanezcan como yo estoy. Eso fue lo que dijo el apóstol. Yo no puedo inventar más nada. Eso es lo que está escrito en la palabra de Dios, que Pablo dice. Brinque conmigo al versículo 17. Pero cada uno como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Esto le estoy ordenando yo no solamente a los corintios, sino a todas las iglesias. Pase la paginita y busque el versículo 20, por favor. Eso es la semana que viene, pero vamos adelantándole para que cojamos bien el contexto de lo que Pablo está diciendo. ¿Qué dice el 20? Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. ¿Qué dice así? No sé si su Biblia es de diferente versión que la mía, pero la mía dice, y esto yo le instruí a todas las iglesias. Yo creo que aquí se nota claramente el pensar del apóstol. Manténganse firmes en el mismo lugar en que se convirtieron. Esa es mi recomendación. Eso dice el apóstol a los corintios y a todas las iglesias. Ahora, en el versículo 8 también incluye a las viudas. Y le dice a las viudas, ¿saben lo que yo quiero que ustedes hagan, viudas? Que se queden como yo. Y Pablo estaba como solo, soltero. Ahora, no sabemos si, como yo dije, si Pablo estuvo casado y enviudó. No sabemos si Pablo estuvo casado y la mujer lo abandonó por causa del evangelio, porque se debe esos casos. El asunto es que Pablo dice, digo a los solteros y a la viuda, si estás soltera, si te quedaste soltera porque enviudaste y tienes el don de la soltería, quédate así, no busques casarte. Si estás viuda, no busques casarte. De nuevo, hay que entender, varias viudas ahí arriba. De nuevo, hay que entender, vuelvo. Hay que entender que en el siglo primero, usted dirá, ¿y por qué no me habla de la viuda y no de los viudos? A los viudos no le dice nada Pablo, a la viuda sí. Señores, tienen que entender el contexto del siglo primero. Cuando una mujer enviudaba, ¿de dónde viene el sustento de la mujer? Del marido. Entonces, el marido si enviudaba, él podía seguir trabajando y buscándose el moro. La mujer en esa sociedad dependía del marido. Entonces, por eso es que Pablo dice, oye, mujeres, no se desesperen. Si ustedes quedaron viudas, no vayan huyendo. Porque ya hay un viudez. Dame ver si consigo ahora un príncipe azul que me resuelva mi moro. No tomen decisiones a la ligera. Y van a entender por qué Pablo hace eso con el soltero, con la viuda y aún con los matrimonios. Porque el énfasis, el corazón, el approach, el tema de Pablo no era el divorcio. No era la soltería, era que el matrimonio es para siempre, diga para siempre. Entonces ese es el énfasis de este mensaje. Y fue el del Señor, y fue el de Pablo. Y en cada lugar que toque este tema, no importa el pasaje que sea, siempre es el mismo corazón. El matrimonio es para siempre. Entonces Pablo le viene y le dice, quédense como están, controlen sus emociones un poquito,
porque yo creo que es mejor que sigan como están. Y yo uso una palabra que lo definió todo, porque es bueno. Diga, es bueno. Es bueno. Y en el 26 dice, versículo 26, vuelvo y brinco, dice: tengo pues esto por bueno, a causa de la necesidad que apremia, que hará bien al hombre en quedarse como está. Repite, no un versículo, no, varios pasajes dicen, es bueno. Diga, es bueno. ¿Qué hizo Dios cuando hizo la creación? El primer día creó, ¿qué creó? Donde me diga, démoslo ahí. Después que hizo los 6 días de la creación, después de cada día, ¿sabe lo que dijo Dios? Es bueno. Lo que yo creé es bueno. Entonces Pablo usa el mismo término para referirse a la soltería, al estar casado, al estar viudo. Dice, si te quedas en el estado que estás, es bueno. Esa fue la recomendación clara y pelada. Si usted quiere que yo lo tuerza, que tú no sabes lo que está soltero, tú no sabes lo que está soltería. Yo no sé lo que usted piensa, lo que quiera hacer. Yo le estoy diciendo lo que Pablo le recomendó. Y un detalle, es como traducir, tengo por bueno, a causa de la necesidad que hay en tu vida, decirte, ¿qué era? Quédate solo. ¿Y por qué? ¿Por qué en el siglo I esa recomendación? Señores, ¿qué pasaba en el siglo I? Los cristianos eran quemados, eran martirizados, eran matados, eran perseguidos y eran botados de su casa por el evangelio, por convertirse a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Y Pablo, como hombre solo, decía, si ustedes supieran lo que yo he visto, y yo fui testigo de cuántos cristianos perseguimos, porque ahora siguen a Jesús, y los matamos, y yo di mi voto por eso cuando era un impío. Si ustedes tuvieran, Corinto, un segundo de ver que agarren a tu esposa, agarren a tus hijos y los quemen en una hoguera simple y llanamente porque dedicaron y entregaron su vida a Jesús, yo te diría, quédate solo, no tengas hijos, no sufras más. No pases por el dolor de ver a tu mujer siendo crucificada o quemada. Ese era el contexto. Ese era el contexto donde Pablo viene y le dice, oigan, de corazón, usted tiene duda. Usted tiene duda de eso. Mira el versículo 37. Vamos al 37. Salten al 37 conmigo. Y dice, pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad. Ahí viene, ¿quiénes son esos? Los solteros, los que están solos. Él le dice, si usted tiene el privilegio, tiene el honor, tiene la bendición de ¿qué? De estar firme en su corazón y no tengo necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De nuevo, es bueno. Es bueno que haga eso, para que no sufran tanto. Ahora nosotros vemos eso y dice, bueno, eso fue en el siglo I, estamos en el siglo XXI. Entonces, él dice 3 veces, es bueno. La palabra kalos, interesante que usó la misma en todas, porque a veces utiliza diferentes términos para una palabra que le escriben parecida o igual, pero el verbo original no es igual. Él utilizó en estas 3 kalos, que es moralmente íntegro. Moralmente íntegro. No hay nada malo, no hay absolutamente nada pecaminoso ni malo en seguir siendo soltero, en seguir siendo una viuda, dice Pablo. Pero, algo importante, Pablo dice y enfatiza, y aquí es la parte donde se equilibra la cosa, es opcional, es su elección, no es mandato de Dios. Dios no le ha mandado a nadie que se quede solo. Incluso cuando hizo la creación, que dijo, no es bueno que el hombre esté solo, y le creó a Eva. Eso lo vimos y eso lo sabemos. Entonces, ¿debo quedarme obligado entonces soltera si estoy soltera, o viuda si estoy viuda? No es una obligación. Es una decisión personal suya. Sobre todo, tomando en cuenta de que hay una condición. Eso es, usted puede, porque hay algunas que no pueden, o hay algunos que no pueden quedarse solos. Para Pablo hubiera sido muy difícil la vida misionera
si él hubiera estado casado. Especialmente cuando estuvo plantando tanta iglesia. Hay mucho más que puede hacer un soltero. Mucho más barato, mucho menos permiso. Muchos predicadores misioneros han optado por esa opción. Decir, mira, yo voy a servir al Señor. El Señor me llamó a servir en la China, en la India. Imagínate yo con esta doña que lo picaron los mosquitos para acá, en chikungunya, en los montes de Bolivia. Se me muere. ¿Y cuántos misioneros no perdieron a sus esposas? ¿O cuántos predicadores famosos? El hecho de haberse casado le limitó un poco su ministerio al Señor. Pero esos son gente que Dios los preparó para eso. No todos estamos diseñados para eso. Al contrario, Pablo recomienda también y dice, oiga, el ministro, cuando le habla a Timoteo, si usted es pastor, usted debe ser casado. Porque ahí que vamos a ver si es verdad que usted es pastor. Porque si usted no sabe pastorear a su mujer y a sus hijos, ¿qué va a pastorear a la iglesia de Dios? Entonces hay gente que quiere ser pastores y su vida familiar es un arroz con mango. Pero no, yo estudié en el seminario tal, hice tantos cursos de apologética y de hermenéutica y de, ¿cómo se llama la otra? Eclesiología y neumatología y toda la logía. Pero lo que tiene en la casa con la mujer y con los hijos es un desorden. Pablo dice, eso no funciona así. Así que no es problema de que si es casado o no. Si eres soltero, te recomiendo yo, no el Señor. Quédate así, mami, quédate así, papi. Si el Señor te tiene para algo especial. Entonces a veces el matrimonio trae dolor. Especialmente cuando usted es un hombre que se ha dedicado a amar, a servir a Dios. Pero Pablo dice, es opcional. No es mandato del Señor. Y no es mandato mío, es una opción. Así que los solteros pueden respirar. Si Dios la preparó a usted o lo preparó a usted para quedarse solo toda la vida y usted tiene don de continencia, Pablo le dice, es lo mejor que tú puedes hacer. Eso es bueno, porque puedes servir al Señor mucho mejor que lo que tú has servido hasta ahora. Eso es todo. ¿Sabe qué es? Asunto de corazón y de que Dios lo haya preparado a usted. Pablo dice, pero también le voy a dar un detallito. Hay una precondición, así como la diabetes, cuando uno dice, no tiene una precondición, es diabético. Si usted no puede controlarse, dice Pablo, si a usted le falta dominio propio, y sabe lo que estamos hablando, hoy tengo que medir mi palabra, porque la semana pasada había un jovencito aquí, y yo dije término que yo dije, ay mi madre, si yo hubiera sabido, no digo eso. Si te arde el corazón, si te arde otra cosa que no es el corazón, quédate soltero. Pero si tú no puedes cumplir con estos requisitos, cásate, le dice Pablo. Porque él sabe, porque él lo dice él mismo. Yo creo que es mejor que te cases a que no venga tú después a estar quemándote, como usa el término quemándose. ¿Sabes? Porque yo hablé de arder. No fui yo que inventé eso. Lo inventó la Biblia, quemándose, arder. Dice, cásate. Ahora, mire qué interesante, que el antídoto de tener esa ansiedad o ese descontrolamiento, no sé qué, o ese dominio propio, que usted que tenga o no tenga, Pablo dice, el antídoto es que te cases, para que frene eso un poquito. Bájale. Pero sabemos que eso no resuelve todo, ¿verdad? Y yo se lo digo porque yo he tenido casos de parejas que sus esposos están casados con sus mujeres. Ya no pueden decir, ay, que yo no aguantaba. Yo tenía que estar casado porque, que imagínate, yo era un caballo de bocado. Mire, no es una garantía, póngame atención, de que en su vida la lujuria esté bajo control, de que usted esté casado. Y se lo digo porque yo he tenido consejería y matrimonio casi rompiéndose. Porque la queja de la esposa, que el esposo quería que él pusiera pornografía para tener relaciones con ella. Entonces no es eso. La lujuria de tu corazón, el pecado de tu corazón, no tiene que ver si estás soltero o estás casado. Es del corazón. Y tú puedes estar muy bien casado y muchos años de casado, y póngame atención, estar haciendo cosas pecaminosas con tu esposa ahora, que incluso hasta se siente mal. Incluso hubo uno aquí, que no está aquí hoy, que se divorció la esposa por eso. ¿Y qué yo le puedo decir? ¿Cómo puede estar este hombre? Entonces no se crea que el casarse va a apagar el fuego. Eso no es la solución. Sí te va a ayudar, y por supuesto Dios creó en el matrimonio que hayan relaciones íntimas, pero no diga, bingo, ya yo me casé, ya se apagó el fuego.
Ya yo tengo resuelto mi problema. Revisa tu corazón. Revisa tu corazón. Así que si tú piensas que por casarte triunfaste ya sobre el pecado de la lujuria, déjame decirte, no es verdad. Malas noticias. No es real. Ahora, vamos a los casados. Ya dejamos los solteros un ratico. Vamos a los casados y dejamos a la viuda por un tiempecito. Hasta la semana que viene. Pero vamos al versículo 10. Ahora Pablo regresa y se enfoca en los matrimonios. Y realmente está tocando en cierta forma el tema del divorcio. Tema bien complejo y bien difícil, especialmente en nuestras iglesias. Él dice, ¿quién dice que está mandando esto? No Dios, el Señor. Es Dios, usted lo sabe, pero bueno, aquí dice, digo, ¿qué dice? Versículo 10, pero los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, qué bueno que él hizo ese énfasis, no yo, el Señor. Ahora, ahí es que se separan los hombres de los muchachitos. ¿Por qué? Porque una cosa que yo te recomiende, como Pablo le hizo a los solteros y a las solteras de aquí, y le diga, mira, yo les recomiendo que es bueno quedarse solo. Viuda, es bueno que se queden solas. Okay, especialmente de arriba, que se queden solas. Pero bueno, quédese como está. No haga cambio, aguante. Si Dios te tiene para algo más grande, tranquilo, que Dios se va a manifestar y te va a dar don de continencia. Si no te dio don de continencia, cásate. O sea, Pablo está claro en eso. Pero ahora va a los que están casados, a los matrimonios. Y dice, espérate, yo tengo que echarme para atrás aquí y no dar mi opinión, que la de Jesús. Por eso que para mí, predicar esto hoy es difícil, pero a la vez tranquilo. Porque no soy yo. Es Jesús. Entonces, ¿usted qué va a hacer al final del mensaje? ¿Obedece o no obedece? Y eso no es mi vida pastoral todo el tiempo. Que no importa lo que usted aprenda y le enseñe, usted al final va a obedecer o a desobedecer a su Señor. Entonces, prepárese y escuche lo que Pablo dice. La semana pasada yo le dije que esto no era un manual, el capítulo 7 no es un manual de matrimonio. Para que no se crea, hay muchos más pasajes en toda la Biblia. No podemos coger solamente un capítulo 7 y basar toda una doctrina y una enseñanza con un solo capítulo. Porque una de las cosas que sabemos en hermenéutica es que Dios repite estos principios en otros lugares de la Biblia. Así que no podemos sacar una doctrina de un solo pasaje o de un solo versículo. Pero Pablo dice, él respondiendo a las preguntas de los corintios. Yo me imagino que en esa carta le habrán preguntado de todo. Yo quisiera ver esa carta. Además de que yo llegue al cielo, voy a decir, Pablo, consígueme la carta que te mandaron para yo leer esa otra carta. ¿Qué fue lo que te escribió esta gente? Porque yo me imagino que el pobre cuando recibió esa carta, estando lejos, wow, pero ¿qué esta gente son evangélicos? Y las historias que yo estoy escuchando es como que si no fueran nada. Discípulos de Cristo, creyentes. Porque le dice hermanos, no le dice primo. Hermanos. Así que yo me imagino que le han preguntado de todo. Y la respuesta de Pablo fue simple, autoritativa, inflexible y sin complicaciones. ¿Y cuál fue la respuesta? No compliquemos las cosas, iglesia. Leamos la Biblia tal como se presentó y como Pablo lo escribió. Había dos preguntas rodando en la cabeza de los corintios que le hacen a Pablo. Y esas dos preguntas Pablo la tiene en la cabeza. ¿Cuál es la situación cuando una esposa decide separarse de su marido? Primera pregunta, la repito, acompáñeme a decirla. ¿Cuál es la situación? Diga conmigo. Cuando una esposa decide separarse de su marido. Respuesta simple, que la mujer no se separe del marido. ¿O usted lee algo diferente a lo que yo estoy leyendo? Pregunta, no, ayúdenme, porque tal vez mi Biblia, como una Reina Valera de muchos años, la escribió Casiodoro de Reina en el que sé yo cuánto es Abdiel, y el otro Cipriano de Valera, tal vez escribieron eso y yo no lo entendí, porque eran españoles. Pero ahí dice que la mujer no se separe del marido. Entonces, repítalo conmigo. ¿Cuál es la respuesta? Si una esposa decide separarse de su marido, repítalo conmigo. No, pero con más énfasis. Mujeres nada más. Mujeres, como dice. 1, 2 y 3 las mujeres. ¿Qué dice? Segunda pregunta, Pablo. Vamos a pararlo por la primera. Vamos con la segunda, porque ya están pensando, ya ahorita se paran de aquí. Ok. ¿Debe un marido separarse de su esposa? Versículo 11. No respondan, no se me adelanten. Versículo 11, léalo.
Entonces, la pregunta, ¿debe un marido separarse de su esposa? ¿Y dónde fue que nos equivocamos nosotros? Y hoy nos separamos por cualquier cosa. O abandonamos por cualquier razón. Especialmente en una iglesia como Corintios, que habían personas que estaban divorciados más de 20 veces. ¿Usted cree que ellos, cuando Pablo le escribió esto, lo recibieron muy bien? Alabado. Y ya yo me he divorciado 14 veces. ¿Y ahora qué hago? Entonces, mire qué interesante, que las palabras fueron diferentes que usó Pablo. Yo no sé si usted se llevó de eso. Si usted tiene un lapicero, un marcador, vaya al versículo 10 y subráyeme donde dice, no se separe. Subráyelo, no se separe. Ese es un verbo. Y miren el 11, cómo le dice al marido, no se separe, le dice al marido, no abandone. Son dos palabras. En el griego, el separarse es chorizo. Pero choristenei. Se escribe así, choristenai. No sé si se pronuncia así. Yo no sé griego, no sé si es coristenai o choristenai. Se escribe con CHOTENAI. Y eso significa separar, apartar. Ese es el término que usa para la mujer. Para el hombre utilizó otro verbo, no el mismo. Utilizó afiemi, que es despedir, soltar, cancelar. Póngame atención porque esto va a ser vital en entender esto. Oiga lo que Pablo le dice. Pablo no. ¿Quién es que lo está diciendo? Ok, tenemos que tener eso en contexto. Muchos estudiosos dicen que esas dos palabras se refieren a divorciarse. Y no es así. ¿Sabe por qué no es así? Porque Pablo usó dos verbos diferentes para el hombre y para la mujer. Entonces, no puede estar refiriéndose a la misma cosa. La primera, separarme del marido, lo que le dice a la mujer. Por eso usa, no es mandato mío. Si usted cree que Pablo era tonto, él dijo, yo no me voy a meter en este lío, tengo un lío y no es de ropa. Porque tú sabes cuando llega a Corintio y le diga que no fui, que le digo yo, como le dije a la soltera, digo yo que se queden como yo, que le diga yo a los que están juntos, no te divorcies, salí huyendo. No, yo no, lo dice el Señor. Así que si el Señor lo dice, ¿y dónde lo dice el Señor? Aguante ahí el pensamiento. Y la pregunta, ¿qué hace Pablo? Pablo está reiterando la enseñanza de Marcos 10, versículos 2 al 12, de mi Señor Jesucristo. Van conmigo y me acompañan a Marcos 10, porque ahora no es Pablo, ahora es Jesús. Vamos a Marcos 10. Oigan esto, versículo 2. Y se acercaron ¿quiénes? Y le preguntaron para tentarle. ¿Para qué le preguntaron? Si era lícito al marido repudiar. Diga repudiar. Usted sabe que ese verbo que le utilicé ahí es el mismo que le dice Pablo en Corintios 7. No repudies, no canceles a tu mujer. Él le respondió, ¿qué le mandó Moisés? Y ellos dijeron, Moisés permitió darle cartas de divorcio y repudiarla. ¿Qué le permitió? Repudiarla. Y respondiendo Jesús le dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios, léalo usted, no lo separe el hombre. En casa, los discípulos se quedaron dándole cráneo, porque es muy probable que alguno de ellos tuviera un problemita con la doña. Y él estuviera pensando, la voy a soltar en banda, porque como quiera, como Moisés nos dio, que le podemos dar carta de divorcio y repudiarla, le hacen la pregunta, le dice él a ellos. Ellos parece, señores, el Señor leía los corazones. ¿Sabe lo que el Señor siempre lee? Tu corazón. A mí me importa lo que digan tus palabras. ¿Qué dice tu corazón? Y dice, y le digo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. ¿Qué es lo que no entendemos de eso? No, que ya yo estoy en otra situación. Es personal entonces lo tuyo. No tiene nada que ver con lo que dijo Jesús. Pero quiero que entiendan este término, porque ahí usted dijo repudiar y en el otro le dijo al hombre no la abandone. Ahora, ¿cuál es la solución de la mujer? Cuando el hombre decide dejarla. El hombre, oye lo que dice. Ok, no, ya no aguanto a esta mujer. Y más adelante le dice, si ella es creyente y él es impío, infiel, como usó el término,
y él decide soltarla en banda, tiene libertad de irse. Para mí, honestamente, y de nuevo dije, esto aquí, te puede estar en desacuerdo conmigo, para mí es la única razón que yo veo en la Biblia para divorciarse. La única. ¿Cuál? Que me abandone el marido inconverso, o que me abandone mi esposa inconversa y no quiera nada tener conmigo. Entonces tú eres libre para rehacer tu vida con otra persona. La única que veo. Si usted me muestra otra, no, pero Jesús dijo que si por adulterio, porque nos agarramos con esta. No, es que mi esposo fue adúltero, ya yo me puedo divorciar. Eso es lo que dice, eso es lo que dice. Póngame atención, tanto Pablo como Jesús, los dos, ¿sabe cuál era el énfasis de él? Ellos no estaban pensando en divorcio. ¿Sabe lo que ellos estaban pensando? En el matrimonio, que es para toda la vida. Eso fue lo que pensó. Eso es lo que había en el corazón. Usted no había hablar de divorcio aquí, ¿no? Él está diciendo, oye, esto es para siempre. Al inicio, hombre y mujer lo unió y los dos serán una sola carne. ¿Y sabe cuál es el término? Esto es una tabla llamada Martín. Esta es una tabla llamada Lisé. Dios lo pegó con un glue que no se despega. Y si lo despegas o lo intenta despegar, ¡crack!, se rompe por algún lado. Ese es el corazón de mi Jesús, de mi maestro. Y de Pablo, que dice, no digo yo, vayan a ver lo que dijo Jesús. Entonces, ¿qué usted dice, pastor? Que entonces el adulterio no es una razón para que yo me divorcie. Para mí no. Why? El término que utilizó aquí es repudiar. Y cuando tú repudiabas a tu mujer, contexto judío, no gentil, como Pablo le está escribiendo a los corintios. ¿Cuál era el contexto judío? Martín se enamoraba de Lisé. Yo te sabe los 3 ritos para yo poder entrar en un engagement, para casarme con Lisé. Uno, yo venía con una botija para el papá de ella. Pero de ahí es que venía los viejos sinvergüenza, don Manuel, que venía con la botija y por eso se casaba con la hija de don Enrique. Bueno, puede que ese sea el origen. Él venía y le daba al papá y él miraba, uy, está full, yo te doy permiso para que tú te cases. Entonces ese novio se desposaba, diga desposar, por 1 año. Y después de ese año era que se ejecutaba y se le libraba. El matrimonio se volvía oficial, diga oficial. Entonces, en ese periodo de 1 año, ¿qué pasaba? ¿Lisé era mi esposa? Sí y no. Diga sí y no. Sí, porque yo me despojé. Ya yo me comprometí, diga comprometí. Pero no, porque yo no le he tocado. Entonces, ¿qué pasaba en ese año? Que si por alguna razón Lisette se enamoró de otro en esos 12 meses, cometió adulterio. Aunque no estaba todavía casada conmigo por papel y firmado y ya, y tuvimos relaciones. Entonces, Dios permitió por Moisés que le dijera, tú puedes repudiarla, tú puedes soltarla, tú puedes librarte de ella, porque te fue infiel. O al revés, si fui yo. Mientras estaba yo trabajando para el norte, volvamos a Pucallpa, y la dejé en Lima. Mientras yo andaba para Pucallpa, pasó una Ucayali y me enamoré de ella y le fui infiel. En ese periodo de engagement yo podía repudiarla. ¿Estamos entendiendo, iglesia, un poquito? ¿Usted se recuerda de José y María? Un mejor ejemplo para matar a este gallo en una funda. Porque José se desposó con María y me voy a construir una casa hasta que mi papá me diga que ya yo la construí, que estoy preparado para casarme contigo. Venir y decirle, ahora se va a celebrar la ceremonia y me voy a casar. ¡Purún! Y se tocaba el chofar, porque el novio viene a buscar a la novia, que ya es la esposa. Se habían comprometido, pero no habían tenido relaciones. Entonces Pablo, el Señor le dice, José viene y cuando ve barrigón de 7 meses. Señores, la Biblia se contesta con la Biblia, con todo respeto. Se encontró con ese barrigón de 7 meses. Y dice que la iba a ¿qué? A repudiar. Pero su conciencia, él era tan noble que dijo, para no repudiarla, él se iba a ir calladito, iba a dejar ese lío y no de ropa. Hasta que vino un ángel del Señor y le dijo, José, no repudies a tu mujer. De eso está hablando Pablo. Eso habló Jesús. Entonces, para mí, ¿qué usted dice, pastor? Que puede que haya un adulterio en una relación y uno fue adúltero o la otra fue adúltera, pero no es de que me fue infiel, búscame la carta de divorcio, vamos donde el abogado. Eso no es una carta libre para tu divorciarte. ¿Sabes lo que le dice? Trabaja en tu matrimonio. Trabaja, sí, hubo una crisis, pero el matrimonio
es importante para Dios. Mejor trabaja. Y por eso yo le dije, ¿sabe qué es lo triste? Que la gente lo más fácil es salir de la relación, como en todo. Es salir de la iglesia. Es salir de mi familia. Es salir de mi trabajo. Siempre el salir es lo más fácil. Trabajar por ello, eso lleva sangre y sudor. Y el Señor me dice, Martín, tú puedes sobrevivir una relación donde uno de los dos fue infiel en esa relación. Pero después que tú estás casado, a menos que sea un abuso, porque ahí viene la pregunta, pastor, ¿y si el marido le está dando trompa, cada vez que la ve, coge una correa, le entra a golpe a esa mujer? Porque pasa, no pasa en nuestros países, abuso y peligro de vida. No, aquí no pasa eso, pero allá sí, en nuestros países sí. ¿Sabe lo que dice Pablo? La respuesta de Pablo, y dice, no yo, el Señor, si la mujer ve, con todo respeto, yo no creo que mi Dios nunca quiera que una mujer esté en peligro y que tenga un marido abusivo de puño o de pistola. ¿Cuántos casos no vemos en la televisión y en las noticias y en la internet, que mató a los hijos y mató a la mujer? Eso se va. Si tú tienes una relación abusiva, diga abusiva, dice Pablo, dice el Señor, no Pablo, sepárate de él por tu seguridad, sepárate de él, pero le da una condición: no te vuelves a casar nunca más. Ay, esa no me gustó. Bueno, fájese usted con Pablo, fájese usted con el Señor Jesucristo. Le dice, está bien, yo te voy a proteger, pero tome en cuenta que el matrimonio es importante para Dios, que el matrimonio es para toda la vida. Así que tú te separas, porque es peligrosa la relación, pero no me venga con el cuentico mañana. Ay, hay otro que me gustó. Se acabó el relajo. ¿Eso dice Pablo o dice el Señor? ¿Quién? Entonces, al marido le dice, no la repudie. No le dice, no te divorcies. Trabaja en tu relación. Pelea, lucha. Pastor, ¿y si no funcionó? Porque esa es la palabrita más cómoda. Es que esto no funcionó. ¿Y por qué no funcionó? No, es que no funcionó. Yo me casé sin estar enamorada. Esa es la mejor. Esa es lo más bello. O yo me casé sin estar enamorado. Y tenemos 80 excusas. Entonces yo me siento como pastor, que usted viene a mi oficina y quiere que yo le salve ese matrimonio. Y yo nada más puedo decirle, el matrimonio es importante. Entonces, ¿por qué yo dije que quería que los jóvenes escucharan esto? Porque el énfasis de Pablo, y aquí voy a tener que terminar porque aquí eso es tardísimo, porque el énfasis de Pablo es este, y el de Jesús. Martín, dile a tu iglesia, y esto es palabra del Señor, dile a los jóvenes, especialmente a los solteros, que piensen bien con quién se van a casar, porque después que lo hagan, es para toda la vida. ¿Dónde no está claro eso? Usted no conoce mi condición. Si vamos a aplicar la Biblia por mi condición y como yo me siento y cómo me acomoda o se me ajusta, o que usted no sabe mi vida, yo no sé tu vida, la verdad que no. Pero el Señor sí dijo esto. El énfasis del Señor no era el divorcio, ni el de Pablo, es el matrimonio, que es para toda la vida. Es permanente, diga permanente, para siempre. No despegue esas dos tablas. Y aquí han venido personas casi con la tabla de pegar, que yo he tenido, ¿con dónde vamos a meter el glue otra vez? Porque las tablas estaban así ya dobladas para romperse. ¿Y sabe qué? Dios hizo la obra. Y después de eso incluso creo que hasta hijos tuvieron. Mejor, más se pegó la tabla. Porque es para toda la vida. Pero como nosotros nos han enseñado muchos pastores, hay dos razones para divorciarse: que el marido te abandone porque es un impío o una impía, o que cometan adulterio. Yo le quisiera hacer una pregunta. ¿Usted cree que una relación que hubo adulterio se pueda salvar? ¿Sí o no? Entonces esa no es una razón. Pablo estaba en una comunidad donde lo que más había era, ¿sabe qué es lo que había? Prostitución, adulterio, lujuria, sexo, aún dentro de la iglesia. Esto eran los corintios. No se me salga de contexto. Y no le dijo en ningún momento, oye mujer, yo entiendo tu situación, que ese marido que tú tienes es una cosa seria. Tú lo ves que está metido en la internet todo el tiempo, viendo pornografía. Divórciate. No dijo eso Pablo. Ni tampoco habló de segundo matrimonio. Ni tampoco Jesús. Porque él decía que el matrimonio es para toda la vida. Y lo dice, lo permanece. Y lo dejó escrito. Ahora, pastor, ¿y qué hago ahora? Yo le dije que iba a hablar con la verdad, pero también con gracia. Aquí, los divorciados de aquí y los recasados de nuevo, quizá una vez o dos veces, ¿qué pasa con ellos? ¿Los vamos a sentar ahora arriba porque son de segunda clase? ¿Ellos tienen lepra? No. Le voy a decir por qué no. Porque el divorcio no es el pecado imperdonable. ¿Fallaron? Sí. Y estoy seguro porque lo he escuchado de testimonio de algunos que me dicen, mire pastor, yo me divorcié, me casé, pero yo les digo hoy con sinceridad, si yo hubiera sido cristiana,
Si yo hubiera sabido lo que dice la palabra de Dios, si yo hubiera entendido que yo podía luchar por mi matrimonio, yo no me hubiera divorciado y estuviera con el primer marido. Amén. Pregúntale a Alice. Entonces eso me da a mí una gran luz y una gran esperanza de que mientras hay vida, hay esperanza. Ahora, si usted quiere hacer lo que le da la gana, óigame, créame, usted lo va a hacer. O quizás ya lo hizo. Pero yo tengo que enseñar, yo tengo que pasar y terminar el capítulo 7. Pero tengo que leer exactamente lo que dice aquí. Hubo una mujer que le dijo al pastor: pastor, yo tengo años luchando y hablándole a mi marido y no he tenido éxito, porque el marido era inconverso. Ahora yo eres witness, alguna mujer aquí que tenga marido inconverso, no me levanta la mano, pero lo hay. O al revés, hombre que tiene la esposa inconversa. ¿Qué dice Pablo? ¿Qué hace? ¡Bótalo! No, quédate con él. Porque quién sabe, como dice Pablo, si tú te lo ganas para Jesús. Amén, ¿verdad que sí? La uruguaya está clara hoy. Porque este es un hombre clara. Es difícil a veces, Clara, es difícil. ¿Sabe qué? Dice ella al pastor que el marido, que ella ha intentado hablarle y el hombre no hay éxito. ¿Sabes lo que le digo al pastor sabiamente? Yo creo que tú tienes que hacer una cosa. Deja de hablarle a tu marido de Dios y empieza a hablarle a Dios de tu marido. Bingo. Pero ¿sabe por qué tenemos maridos así muchas veces? Porque yo no he orado lo suficiente por él. Puede que sea. Puede que usted, ay pastor, yo oro 8 horas al día por él. Bueno, Dios te bendiga. Sigue orando, porque tú no sabes cuándo Dios va a responder. O si tal vez nunca, como quiera el hombre va a cambiar. Pero sigue haciendo, ve al Dios que cambia corazones y dirígete a Él. Porque muchas veces estamos, ¿sabes la cosa que yo le he dicho? Tú sabes la Biblia que yo le he hablado. Deja de hablar de la Biblia, háblale a Dios de Él y no tú a Él, de Dios. Poderosa consejería. Yo quiero que se pongan de pie de nuevo los que están casados. Póngase de pie. Agárrale la mano a su esposa. Y de nuevo. Yo no estoy aquí para criticar a nadie, para juzgar a nadie, para señalar a nadie. Cierre sus ojos. Y ahora están los solteros también. ¿Por qué? Porque ahora usted tiene un trabajo más peor, más difícil que estos que están casados ya. Porque ellos saben ya que es para siempre. ¿O no? Sí. Pero los que están solteros todavía tienen la oportunidad, el privilegio, el regalo, la gracia de Dios, de cuando se casen, ya saben que es para siempre. Entonces, o mejor me quedo soltera, porque es mejor estar sola que mal acompañada, o me quedo soltero, porque es mejor quedarme solo que mal acompañado. Sube aquí, Lice, porque yo no quiero orar solo, sin ti al lado. Porque aunque cumplamos ya 39 años de casado, ¿usted se cree que no hay razones de Lice para divorciarse de mí? Ah, caray. ¿Usted cree que ella no ha tenido razones? Más de 1000, para decir, yo voy a soltarte loco por la banda. Y yo también. El matrimonio es para siempre. Que hay mujeres aquí que han sufrido de más. Ah, caray. Y yo no lo he tenido en la oficina. Y hombre también. Y hombre también. Pero cuando Dios obra en una vida, en un matrimonio, Dios puede hacerlo. Así que vamos a dirigirnos a nuestro Padre y a Jesús. Y si en algún momento en su corazón usted dice, ¿sabes? Yo lo que quiero es pedirle perdón a mi Dios. Porque yo fui un ignorante de las Escrituras. Y yo no trabajé como yo debía haber trabajado. Porque es como crecí en una cultura que no te funcionó. Dale plomo para afuera. Clavo puesto, clavo quitado, viene la otra, viene el otro. Esa es mi cultura. Esa es mi sociedad. No le damos valor al matrimonio a ninguno. Por eso nos acostamos con ellos y vivimos con ellos. Y después, hazme ver si funciona para casarme. Y si me caso y no me funcionó, lo suelto en banda. Usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, que quiere hacer la voluntad de su Padre celestial. Que queramos escuchar el consejo de un hombre soltero como Pablo, que queramos escuchar a Jesús decirle por la dureza de tus corazones que ustedes son terribles con ese corazón. Vamos a orar. Padre, perdónanos, Señor, y perdónanos como iglesia cuando estamos en nuestras manos con una familia que quizás ya están divorciados, se recasaron, y que podamos venir a nuestra mente cierto estigma sobre ese hombre, sobre esa mujer, y lo ponemos en una casilla donde no lo sacamos más. Como si tú no eres un Dios que restaura, un Dios que salva, un Dios que es de la segunda, tercera y cuarta oportunidad. Y Padre, yo no puedo predicar esto solamente con la verdad. Tengo que estar lleno de gracia. Porque hay gente que yo amo aquí, que se han divorciado, o quizás estén divorciados o divorciadas, o estén viudos, estén solteros. Y para cada uno de ellos tú traíste una palabra hoy. Pero ayúdanos, Señor. Aún en lo difícil de una relación de dos personas diferentes, pecadoras,
Ayúdanos, Señor, a permanecer fiel. Y que mis hijos vean que cuando yo me muera, morí fiel a su esposa, a su mamá. Y que el modelo mío sea el que marque sus vidas para Omar y Cindy, para Lisa y Vini, y para mis nietas y nietos que vienen creciendo. Que no importa lo difícil del matrimonio, si ponemos a Cristo en el centro y en nuestros corazones, tú puedes lograrlo. No es imposible para ti. Así que no dejemos de excusas y luchemos para que el matrimonio siga siendo importante en mi vida. En el único nombre que puedo pedirlo, el único nombre que lo puede hacer, Jesús de Nazaret. Amén y amén. Si este mensaje te ha inspirado, compártelo. Si quieres contactarte con nosotros o necesitas oración, escríbenos a info@iglesiareal.org o nuestra línea de WhatsApp al 754-581-7269. Nos reunimos todos los domingos a las 11:30 en 2640 Washington Street, Hollywood, Florida 33020. Tu camino de fe nos importa.